Estás entrando a un espacio de diálogo donde las diversas opiniones pueden convivir sin problema. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que buscamos es conocer juntos la verdad. La verdad, rompiendo el molde. Bienvenidos a Rompiendo el Molde. Todas las voces son escuchadas. Porque creemos lo que creemos. Porque pensamos lo que pensamos. Rompiendo el molde. Bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Rompiendo el Molde. Les saludo a su servidor y amigo Noel Sandurrón Rodríguez, acompañándole como siempre. En esta ocasión acompañado como siempre de Janet. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, Noel. Contenta de estar aquí acompañándolos. Acompañando a usted que nos escucha, pero también aquí a mis compañeros en la mesa. Y del otro lado del estudio, a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales ya se dan cuenta que estamos todos aquí en una mesa. ¿Cómo estás, Saoli? Bien, gracias por la invitación de poder estar aquí con ustedes una vez más. Oye, este tema es un tema muy común, muy trillado en las empresas, en las familias y todo eso, porque siempre hablar del trabajo en equipo debería de ser un tema muy motivante, muy atractivo para todos. Pero la realidad es que en la experiencia, en el día a día, hablar de trabajo en equipo siempre va a resultar complicado. Los seres humanos somos complicados. Fuimos diseñados para estar en comunidad, para socializar, para apoyarnos unos a otros y todo eso. Pero en el sentido estricto del trabajo en equipo, todos queremos trabajar mejor solos. Pero bueno, no quiero generalizar. A lo mejor ustedes están fascinadas con el trabajo en equipo, pero muchas veces hemos tenido esos días malos, esas noches oscuras donde ¿por qué mejor no lo hago yo solo, no? Ya estoy cansado de andar soportando gente que ni se compromete, que ni se pone las pilas, que no sabe ni lo que quiere. Bueno, lo estoy diciendo, lo estoy pensando. O sea, pero no, o sea, estoy tratando de ser muy honesto en cuanto a esos momentos de crisis, ¿no? Pero, a ver, y pueden ser radicalmente honestas. ¿Para ustedes sí es mejor el trabajo en equipo que lo individual? Yo creo que son de esos temas que todos sabemos lo que es correcto. O lo que debería de ser correcto. Lo que debería de ser correcto. Pero al final se nos complica en una y otra forma. Yo creo que sí, definitivamente, si me preguntas si yo creo en el trabajo en equipo o qué es lo mejor, yo te diría que sí. Que eso es lo ideal. Pero muchas veces, ahorita que comentabas que a veces al no saber manejar las situaciones, hay gente o que tendemos a, pues hay que lo hagan nosotros, y hay otros de que, pues si no saben trabajar en equipo, pues yo lo voy a hacer solo, ¿no? Aunque en pocas palabras, ¿el trabajo en equipo es algo que se aprende? ¿O hay gente que por su temperamento, por su forma de ser, le encanta socializar y no tiene broncas con nadie? A ver, que la psicóloga nos siga. Yo creo que va mucho más allá de eso, como si eres social o no eres social, sino que cierta gente tiene ciertas habilidades sociales, pero no quiere decir que puede aceptar colaborar con otra persona. Pero ahí el punto, ahorita que seas la pregunta inicial, yo creo que depende mucho de en qué te enfocas. O sea, si te estás enfocando en lo que para ti va a ser complicado, pues no, a nadie le gustaría, yo creo que tener que lidiar con gente o con relaciones, ¿no? Sociales. Pero si te enfocas en lo que quiero lograr, pues definitivamente yo creo que trabajar en equipo es una suma y no una resta. Y definitivamente yo creo que sí es algo que tenemos que aprender. No, si bien es cierto por las características de cada persona, su temperamento, puede ser que a uno se les facilite más. Te das cuenta que a fin de cuentas, todo seas el temperamento que seas, tenemos algunas cosas en las que tenemos que trabajar. Sí es algo que se aprende. Sí, totalmente. En lo que tienes que va trabajar mucho más allá de temperamento. Tienes que aprender a convivir, tienes que aprender, y sucede, ¿no? Desde que estamos niños, en alguno de los programas anteriores mencionamos que un niño cuando está bebé, cuando está chiquito, ni siquiera se da cuenta que es alguien diferente a su mamá. Ajá. O sea, en su conciencia. Y eso es un aprendizaje. Desde ese punto, aprender a diferenciar que soy un ser humano aparte de mi mamá, aparte de mi papá, es un desarrollo. Entonces eso es lo que se aprende en realidad. Entonces podemos decir que nuestra experiencia, el trabajo en equipo,
empieza desde casa. Totalmente. ¿Qué tanto aprendimos a vivir en comunidad, no? Una palabra que usamos mucho en este programa. Y te das cuenta que a veces como hijos, y lo digo por mí, porque aunque usted no lo crea, me acuerdo cuando yo era niño, a veces tú no eres consciente de que lo que tú haces o no haces dentro de la dinámica de familia o en la comunidad afecta a otros. O sea, tú piensas en ti, mi mamá quiere que yo tienda la cama, pero es porque ella me odia y quiere fastidiarme con que yo tienda la cama. No lo veo en función de la comunidad, ¿no? Entonces, muchos de nosotros llegamos a una edad adulta con un montón de broncas y conflictos porque en realidad nos seguimos viendo como seres individuales como lo hicimos desde niños. No desarrollamos ese sentido de que, ok, yo puedo ser parte de la vida de otros como otros son parte de mi vida, y por eso creo yo que el trabajo en equipo en estos tiempos es un problema. O sea, es una bronca porque es más cómodo trabajar a nuestro ritmo, es más fácil hacer las cosas como nosotros queremos, y entonces andar lidiando con personas diferentes a nosotros, con capacidades diferentes a las nuestras. Entonces, qué horror, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Creen que Dios nos diseñó para trabajar en equipo? ¿O fue algo que se nos ocurrió a nosotros? Definitivamente, yo creo que Dios nos diseñó de esa forma, y lo platicaba el otro día precisamente con una de mis hijas. Le decía, en ese caso, pues Dios nada más hubiera hecho a Adán, ¿no? Y tan sencillo como eso. Pero no, quiso que viviéramos en comunidad, quiso que nos relacionáramos. Y yo creo que al momento de estar en comunidad, de que hay otros y que no eres únicamente tú, forzosamente tienes que aprender a trabajar en equipo. Debería ser así. Pero esa palabra forzosamente suena muy ruda, ¿no? Pues yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, a ver. ¿Verdad? Pero yo también diría que fuimos diseñados para no funcionar sin equipo. Ok. Entonces, como desde nuestro diseño somos seres relacionales. Y si somos seres relacionales, sin otro ser humano, no hay capacidad ni siquiera de sobrevivir. De hecho, hay estudios que demuestran que si un bebé no es tocado en cierto tiempo, muere. Ok, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia, no lo decimos nosotros. O sea, si en determinado tiempo ese bebé no es acariciado, no es sostenido por unos brazos, va a morir. Entonces imagínate cómo estamos diseñados de que realmente no sobrevivimos sin el toque de otra persona, sin el contacto, sin el vínculo con otro ser humano. Oye, porque mucha gente que nos está escuchando ahorita, y lo entendemos, no estamos aquí para criticar o juzgar, puede decir también, pero gracias a toda esa gente que supuestamente debería de ser comunidad conmigo, debería de ser mi familia que me ama, por eso estoy a mis 30, 40 años todo dañado, todo lastimado, con un montón de heridas, de malos recuerdos. O sea, por eso yo hubiera preferido que de niño me hubieran dejado en una isla y no tener que soportar a toda esta gente odiosa y bla, 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 bla. Puede sonar muy contradictorio eso que estamos diciendo, de que tú fuiste diseñado para estar con otras personas. Entonces, ¿y por qué si es algo tan bueno en la experiencia, en la vida, es tan complicado? ¿Dónde está la falla? A ver. Yo pienso que está en lo que tú estabas mencionando anteriormente, Noel, en que te enfocas en un ser individual, en un ser que no necesita a alguien más. Porque la verdad es que no hay razón para tener que trabajar en equipo si no hay algo que une a esas personas. Llámese una familia, llámese en la empresa. Tiene que haber algo que une, si no, no tiene sentido que yo tenga la necesidad de estar conectado contigo. Entonces, el objetivo es lo que va a unir. Es un bien común. Y la gente, cuando piensa en un bien personal, ahí empieza una distorsión bastante fuerte. Que se supone que eso, pues, lo dejamos a la inconsciencia. Claro. Porque bien o mal, aprendemos a trabajar en equipo, pues en la primaria, jugando fútbol, en las actividades de la escuela. Pero si somos realistas, materias como educación física, que nosotros la vemos como es una extensión del recreo, yo te aseguro que en el diseño fomentan el trabajo en equipo,
fomentan la concientización de es que hay personas que son diferentes a ti. Yo en algún momento de mi vida, aunque mi físico no lo parezca, fui maestro de educación física, y cuando tú checas los programas, ok, la idea de esta unidad es que los muchachos aprendan a valorar las diferencias y que puedan aprender a trabajar en equipo a pesar de. Entonces, había actividades, por ejemplo, ¿cómo funcionaría tu equipo si uno de los integrantes de tu equipo no pudiera moverse? Y entonces inventas o creas ahí actividades, ok, ¿cómo todo el equipo tendría que hacer para que pudieran avanzar aun cuando un integrante del equipo no pudiera tener esa movilidad? Pero fíjate, utilizaste una palabra bien interesante, a pesar de. Ajá. Y yo creo que esa mentalidad de que tengo que trabajar con gente, ajá, a pesar de que uno no pueda caminar. O sea, a pesar me estás de atacando que, ahora. No, es que es algo, así se maneja. O sea, ajá, actualmente es como trabajo en equipo es algo pesado. Tiene una connotación pesada, tiene una connotación de a pesar de. Ajá. O sea, yo soy muy hábil, a pesar de tengo que soportar la inhabilidad de esta persona o ajá, tengo que soportar esto. Entonces eso se vuelve muy pesado. Pero si aprendiéramos a ver esas diferencias, a que el que no puede caminar va a sumar, no va a restar al equipo. Uh-huh. Tiene que sumar de alguna forma, a lo mejor no caminando, ¿verdad? Porque luego muchas veces nosotros tratamos al que es diferente como una carga. Así es. O sea, como tengo que avanzar y quiero ganarle al resto de los otros equipos, perdón, entonces voy a ver qué hago contigo, te voy a tratar como un bulto y no como alguien que aporta. Entonces a lo mejor ese alguien que no puede mover sus pies, pero que tiene una visión diferente a todos los demás, ok, tú nos vas a ir coordinando qué es lo que el resto del equipo tiene que hacer para que esto funcione. No sé si me explico, ¿no? O sea, pero es muy interesante porque ahorita que estamos pues platicando de la importancia de todo esto, te das cuenta que la mayoría de nosotros hablamos desde la frustración, porque no hemos tenido buenas experiencias. O no sé tú, Janet, ¿cómo te sientes? No, definitivamente el trabajar con seres humanos no es, o sea, definitivamente no es algo fácil porque a veces no lo hacemos fácil, no porque no lo sea en sí. Pero más bien es que precisamente nuestro pensamiento, cómo es que vemos las cosas, eso es lo que dificulta. Entonces, la percepción de las cosas, como decías, vemos como una carga. Pero hace ratito, de hecho, hablábamos acerca de eso. ¿Cómo ves las cosas, no? Que se te hace más pesado. ¿Por qué? Desde tu cosmovisión. Entonces, yo ahorita que me dices, ¿te es fácil? No me es fácil. Porque tengo mis detalles y también la otra gente, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros estamos hablando como si nosotros estuviéramos acá bien chidos y los demás son los... Pero yo creo que hay gente que hay que trabajar con Noel. Es que el tipo es tan arrogante. Es que ese tipo quiere hacer siempre lo que le da su gana, ¿no? A Oli, no, yo trabajé con ella en un proyecto y vieras qué difícil es. No, esa Janet, ¿verdad? O sea el que porque es, ¿no? porque es terco, el que porque no opina y deja todo a los demás, entonces todos tenemos, o sea, es lo que te digo, tienes que aprender a lidiar con eso, o no sé si también la palabra lidiar esté mal. Ya nos dio miedo con ya me dio miedo. No, lidiar no tiene connotación negativa. Bueno. Lidiar. Sí, el tener que lidiar con eso y poder llegar a conformar ese equipo y aprovechar, ¿verdad? Las habilidades, los talentos, todo lo que otra persona puede aportar. Entonces, o sea, en pocas palabras, todos tenemos algo que aportar a un equipo. Totalmente. Todos. Porque ahí pudiéramos entrar a la cuestión de si me considero talentoso, si me considero habilidoso, porque hay muchísima gente que dice, pues es que ustedes son bien creativos, ustedes son bien atléticos, ustedes son los que hacen esto, yo no sirvo para nada. Entonces, que ahí sí, aunque nos debemos de ver como una comunidad, sí tiene mucho que ver también la actitud personal de cada quien en relación al trabajo en equipo, ¿no? O sea, porque aunque tú digas, Janet, tú puedes hacerlo. Ay, me están diciendo eso porque como saben que soy bien inútil, ¿verdad? Para que yo no me agüite. No, Janet, sí lo puedes hacer. Bueno, pues voy a intentarlo, pero
pues yo no les garantizo nada, ¿verdad? O sea, frases muy común que todos hemos hecho en alguna situación, ante algún problema. Pero entonces, si desde ahí ya te estás viendo tú como un bulto, como una carga, pues yo pienso que sí vas a terminar siendo ese bulto y esa carga para el resto del equipo, ¿no? Y es que a veces se necesita mucha honestidad, incluso de parte de uno mismo, porque puedes realmente creer que no puedes hacer eso o te estás escudando. Sí, ahora, eso que mencionabas, todos tenemos algo que aportar. ¿Estamos de acuerdo? Pero están de acuerdo también conmigo que si una persona no tiene la actitud correcta, y no estamos aquí para señalar o para decir por su culpa, no. Pero hay gente también que en algún punto se convierte en una carga. O sea, sí se convierte en una carga porque no se comprometió, porque no creyó que pudiera aportar, porque está con la actitud ahí toda negativa, toda incorrecta. Entonces, a veces el equipo funcionaría mejor o empieza a funcionar mejor cuando esa persona se va. Pero el problema no fue que el equipo lo rechazara, sino que esa persona no se comprometió, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que puedes tú aligerar la carga de los demás y por lo tanto que todos podamos avanzar más rápido, o que puedes precisamente hacerlo más lento, más pesado, como dices tú. Pero eso depende mucho de nuestra actitud. Entonces, lo siento, entonces estaríamos hablando de que las habilidades no son el todo de un equipo. O sea, la actitud y más allá de tu carácter, ¿no? Cómo tú respondes a las situaciones, porque tú puedes responder de formas muy distintas a una misma situación. Y ahí no tiene nada que ver con que si eres capaz o no. Tiene que ver con cómo respondes a los desafíos, a las situaciones, a tus propias limitantes, porque yo creo que todos estamos conscientes que tenemos limitantes en la vida, incluso en habilidades, pero en relaciones sociales. Entonces, cuando tú consideras que tus limitantes son tu identidad o tus habilidades son tu identidad, empieza a haber un problema de carácter, y eso sí trae muchos problemas relacionales en un equipo. Oye, no, es que estamos hablando de cosas muy obvias, creo. La mayoría de la gente entiende porque hemos experimentado, hemos vivido esto del trabajo en equipo en la casa, en el trabajo. ¿Cuántas veces como hermanos no nos encargó un proyecto nuestro papá de que, ok, si quieren que nos vayamos en la tarde a dar la vuelta al centro, al mall, ok, van a recoger entre todos el patio? Y aquello acabó peor que como estaba, ¿no? Todos peleados, todos negativos, todos amargados, unos llorando y todo esto. Perdón si me estoy proyectando aquí. Entonces, muchas veces es, no. Yo no quiero hacer nada con mis hermanos. Yo, como sí quiero ir al centro comercial, yo me voy a encargar de limpiar eso. Ok. Y funcionó. Sin tantas broncas, sin tantos gritos. Yo he escuchado a muchas mamás que yo no dejaba que mis hijos me ayudaran a hacer nada. Porque como yo sabía que no lo iban a hacer como a mí me gusta, entonces mejor yo lo hacía todo. Y porque yo no quería estar lidiando con malas actitudes o con gente que no sabía hacerlo. Resuelven, pero al final eso pues no fomenta el trabajo en equipo, ¿no? Y en todas las escuelas, o sea, sabemos de que, ok, el trabajo en equipo somos nosotros 5, pero lo vamos a hacer ella y yo, que ya sabemos cómo funcionamos. Lo único que te lo vamos a mandar a ti para que tú lo imprimas y tú lo vas a llevar a engargolar, ¿te parece? Y si quieres tú para la otra, te encargas de esto. Se conviene en algo cómodo, en algo cómodo que te conviene, porque dices, no tengo que lidiar con esta situación o con esta persona, prefiero hacerlo yo. Y la otra persona dice, pues está padre, ¿no? Así yo no lo tengo que hacer, no me toca hacer nada y ya que lo hagan, que al cabo siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Ahora, ¿eso pudiera ser válido? No, a ese punto voy. Porque es funcional, ¿no? Pero en un punto, o sea, el punto aquí es que tenemos que entender que no hay manera en esta vida de que podamos ser seres independientes completamente. O sea, en algún punto necesitas, o tú consumes algo que otra persona hizo, en el que la otra persona intervino. O sea, no hay manera. O sea, pensaba ahorita en todo lo que sucede en el día a día, desde que tú te levantas, el alimento que consumes, que te subes a un carro,
alguien intervino para que tú puedas desarrollar tu vida inclusive. Entonces no hay manera de que podamos estar así aislados y de que yo no necesito de nadie. Yo solo me las arreglo como creyendo que te las puedes arreglar tú solo, pero no es así. Ahorita en el ejemplo que comentabas de la limpiada del patio, o sea, primeramente quiero decirte que de mí no vas a estar hablando. Dejemos bien claro eso. Sí. Quedó claro que yo no quería exponerme aquí. Pero tú, en realidad, o sea, ahorita la pregunta que hacías parece funcional. Funcional. Todos se fueron y todos disfrutaron de ese paseo, ¿no? Pero en realidad a veces hay momentos en los que no trabajar en equipo no te va a cobrar la factura inmediatamente, sino que esa persona que hizo toda la limpieza, sus energías físicas están más abajo que las de los que no hicieron nada. Ajá. Entonces la posibilidad de disfrute sí baja, porque cuando tú estás cansado no se disfruta igual las cosas. Entonces no es inmediatamente, sino a largo, y hay otras a más largo plazo todavía, que tú puedes decir, saqué la chamba hoy y la neta no hubo ninguna bronca con nadie y todo, y salió la chamba, pero a la larga va a pagar la factura de desgaste, o va a sangrar también el objetivo que tenías. Sí, mira, voy a poner este ejemplo para afirmar lo que tú estás diciendo, porque es lo que les digo. Por eso, y fui muy venenoso al preguntarles, ¿pero es funcional? Hay muchísimos equipos de trabajo donde ya encontraron esa funcionalidad, y lo digo entre comillas, donde ya sabe qué va a hacer cada quien y se entrega el trabajo y aparentemente el resultado es bueno. Ahora, pero ¿cuál es la función del trabajo en equipo? Hablando de una universidad o de una escuela. Ok, que los muchachos aprendan determinada actividad, aprendan a hacer un cortometraje, por ejemplo. Hablo un poquito de mi área. Ok. Entonces llega el maestro, le dice, muchachos, van a hacer este cortometraje, hay que hacer el guión, hay que hacer todo el trabajo de preproducción, producción y postproducción y bla, bla, bla. Entonces, como ya saben que fulanito de tal no es responsable, siempre deja la chamba tirada, ok, entonces lo único que tú vas a hacer es esto. Si nosotros te ocupamos, te vamos a hablar. Pero como no se necesitó nada, no le hablamos. Entregaron el trabajo y sacaron 10. ¿Se cumplió el trabajo en equipo? No. Porque el objetivo era que todos los integrantes del equipo aprendieran a hacer y conocer todo el proceso de producción de un cortometraje. Entonces, muchas veces nosotros validamos el trabajo en equipo con el resultado final y no nos damos cuenta de que no se está cumpliendo porque no hay objetivos que te van a llevar a... No, ¿aprendiste a hacer esto? Independientemente de que sacaste una buena calificación o tu proyecto estuvo muy bien hecho, ¿aprendiste a hacerlo? No aprendí a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros en las escuelas, nos tocó exponer sobre este tema? Muy bien, entonces Janet, tú agarras de la página 1 a la 10, a Oli de la 11 a la 20 y yo de la 21 a la 30. Y yo leo lo que me toca y me preparo con lo que me toca. Pero yo no sé de qué va a hablar a Oli, yo no sé de qué va a hablar Janet. Entonces, ¿dominé el tema? No dominé el tema. Dominé y me preparé con lo que a mí me tocó. O sea, seguimos siendo individualistas, aunque cuando estamos en la exposición a lo mejor sacamos 10. Y yo creo que esa funcionalidad ha sido tan dañina en nuestras vidas que no valoramos y reconocemos el trabajo en equipo. Yo creo que tiene que ver mucho que podamos entender todo lo que estamos perdiendo. Porque definitivamente, ahorita que yo ya daba el ejemplo, si bien es cierto, muchas de las cosas que hacemos dependen de otros, pero podemos seguir nuestra vida creyendo que no necesitamos de nadie y vamos a sobrevivir. Pero el asunto es que yo, según lo que yo estoy entendiendo y lo que yo veo aquí, es que estás perdiendo tanto y tiene que ver mucho con el desarrollo de carácter. Y tú puedes decir, ¿para qué me sirve a mí eso? Y dejas de ganar tanto y dejas de crecer en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no queremos aprender a relacionarnos. Y definitivamente
Dice por ahí que hierro con hierro se afila, ¿no? Se forja, sí. Se forja. Entonces, definitivamente, a veces nos estamos perdiendo de tanto en muchas áreas, pero creemos que por facilitar las cosas, por llevárnosla bien, mejor sobrevivimos. Y podemos llegar a viejos y sobrevivir definitivamente, pero ¿qué hay de todo lo que yo pude haber aprendido? De todo lo que yo pude haber crecido personalmente en mi carácter y que definitivamente me iba a ayudar en otras áreas de mi vida. Pero como me cerré a que yo no necesito, a que es más fácil yo solo, entonces dejo de percibir toda esa ganancia que había en las relaciones, en el trabajo en equipo. Yo siento que lo que dijiste ahorita es súper importante. Sí vas a vivir, sí vas a sobrevivir. Y probablemente puedas alcanzar la meta de alguna forma, pero aquí la pregunta sería, ¿cómo quieres llegar a esa meta? ¿Cómo vas a llegar a la meta? Porque puedes llegar o puedes proponerte escalar un monte, un cerro. Y si vas solo, tal vez llegas. Pero si vas con alguien, que ese alguien, en lugar de que tú llevaras en tu mochila todos los litros de agua que necesitabas, entonces se repartió entre las dos personas, pues bueno, ¿cómo vas a llegar? Vas a llegar un poquitito menos cansado o un poquitito acompañado, hasta emocionalmente, ¿no? El hecho de sentir que alguien está caminando contigo moralmente, eso te da energía, te lleva a motivarte a seguir la meta, a seguir el objetivo. Entonces, la diferencia yo creo que puede ir por ahí. ¿Cómo vas a llegar a la meta si trabajas en equipo o cómo vas a llegar a la meta si trabajas solo? Sí, a lo mejor pensar en esos ejemplos que hemos puesto, que el que se aventó el trabajo pesado, pues él ya está aprendiendo, él ya aprendió. Pero el que va por los chescos, el que saca las copias, el que no es confiable y es mejor mantenerlo ahí como que en la banca para que no nos dé problemas al resto, está dejando de aprender, está desaprovechando una gran oportunidad. Y ahorita que estábamos hablando de esto, estaba pensando, porque siempre señalamos al que no se compromete, al que es irresponsable, pero muchas veces también el trabajo en equipo no se da por la gente que quiere hacer todo. No sé si me explico. O sea, porque a veces el que está abajo, bueno, por decirlo de alguna manera, él quiere aprender. Oye, pues ahora déjame moverle a la cámara, ¿no? ¿Tú le quieres mover a la cámara? La verdad, tú sabes que no eres bueno. ¿Por qué no mejor dejamos a Oli, que ella ya ha manejado la cámara en otros proyectos? Pues mejor deja que ella lo haga y tú pues ahí ayúdale, ahí pregúntale a ver qué puedes hacer, porque lo que queremos es sacar 10. Y a veces también aprender a trabajar en equipo va a implicar que el resultado no siempre va a ser el mejor. O sea, no sé si me estoy explicando. O sea, a lo mejor no vas a sacar 10 porque Janet, que no sabe moverle a la cámara, pues a lo mejor va a cometer algunos errores. Pero mi chamba también, como el que sabe moverle a la cámara, es, a ver, Janet, agarra la cámara, vente, te voy a ayudar, vamos, para que tú desarrolles, para que al rato todos podamos tener un conocimiento equilibrado a la hora de desarrollar la actividad, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no existen donde ya están en la chamba y resulta que el experto en la cámara sufrió un accidente o algo y no pudo estar ahí? Y todos los demás nada más se quedan viendo de que, ¿y ahora qué hacemos? Nadie más de nosotros sabe moverle a este equipo, ¿no? Entonces, es bien complicado, no es como que una fórmula mágica, porque también pudiéramos hablar de que, oye, pues también se trata de aprovechar los talentos que cada uno tiene. No todos van a ser buenos con la cámara, no todos van a ser buenos con la edición del audio. O sea, y pongo esto porque es algo pues de mi área, ¿no? Pero aplíquelo a la esfera, al área en la que usted trabaja y se va a dar cuenta que a veces cometemos algunos de estos errores, ¿no? Yo creo que también la multiplicación es algo que no se da de manera inmediata. Eso tiene que ver lo que comentabas con multiplicación, con multiplicarnos en otros, pero también con sumar y agregar a nuestro propio también desarrollo y conocimiento. Y estamos acostumbrados a querer el beneficio inmediato. Entonces,
si el beneficio, el resultado no se da de manera inmediata, creemos que no es tan bueno. Entonces me va a llevar más trabajo, más tiempo, el poder dar la oportunidad a otros o el poder o el que otros se desarrollen. Y cuando tú consideras, y puede ser real, que tú estás ya más desarrollado en cierta área, muchas veces nos cuesta trabajo detenernos para que otros puedan avanzar junto con nosotros. Entonces queremos, o sea, no nos importa quién viene atrás, porque queremos el resultado inmediato, o sea, que ya saquemos esta chamba rápido y mejor yo lo hago porque yo lo hago bien. Y dejo de darle la oportunidad de crecimiento nuevamente. Y tiene que ver mucho con una mentalidad de mucho egoísmo. Y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo egoístas, que no queremos darle la oportunidad a otros de desarrollarse, y mucho tiene que ver acerca de mí mismo, del individuo. Y como bien decían, como queremos sacar 10, o sea, por lo que el 10 representa, o sea, por lo que está representando socialmente sacarte un 10. Entonces, cuando tú entiendes que calidad es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, o sea, el concepto de 10 es bastante diverso. Porque sí puedes, ahorita que ponías el ejemplo, o sea, en tu área, si estamos haciendo este programa y por alguna razón tú no puedes editarlo, se acabó. Se acabó. O sea, rompiendo el molde, se acabó. ¿Por qué? Porque ni siquiera a lo mejor sé prender la computadora o ni siquiera sé el programa, cómo se llama siquiera el programa que usas. O sea, hay un montón de factores. Entonces, cuando ligas un objetivo a una persona, yo creo que ahí empieza una problemática. Pero por lo que el 10 representa socialmente, queremos el 10, no nos importa cómo, pero queremos el 10. Entonces también sería bueno pensar en cuántos 10 tenemos en nuestra vida o cuántos estándares o expectativas sociales nos están moviendo, y no necesariamente el objetivo, sino la expectativa social de cómo logras el objetivo que impide que lleves a otros en el proceso. Creo que mucho del crecimiento o decrecimiento, más bien, o la falta de crecimiento de una sociedad tiene que ver con esto. Porque, te digo, al no invertir, al no dar oportunidad, muchos se están quedando atrás, pero estamos perdiendo tanto. ¿Por qué? Porque si integramos todo esto que estamos platicando, te das cuenta que vas a tener muchos mejores resultados como sociedad, como familia, pero se requiere de tiempo. Y aquí pueden pasar dos cosas. Una, en este mismo ejemplo que estábamos hablando, a lo mejor Janet dijo, Noel, quiero que me enseñes a editar. Es que yo siento que es algo que necesito yo desarrollar, porque pues, profesionalmente quiero preparar otro proyecto, o por si acaso tú no estás, saber yo cómo hacerlo para poderlo cargar o mandar a las estaciones de radio y todo eso. Ah, ok, pero yo digo, es que Janet, yo sé que no lo va a hacer bien. Entonces, como yo quiero que salga bien, invento. No te voy a decir, no, Janet, no te voy a enseñar. No, sí, en una chancita, ahí como quiera nos acomodamos. Pero esa chancita, meses y ya. Ahora, eso es cuando Janet realmente tenía intenciones de que yo le enseñara. Pero sí o no, lo más fácil es, no digo nada. No eres el que edita. Y como quiera, pues está bien que él edite. Entonces, aprendemos a tomar una postura cómoda, donde pues no hay necesidad de que yo mueva más piezas y todo eso. Pero no hay un crecimiento. Es más cómodo para los dos. ¿Sí? La verdad, y es como vivimos. Para los tres. Ah, no. En el ejemplo que dabas, ¿no? O sea, pues si él lo sabe hacer, pues yo para qué pierdo mi tiempo, ¿no? Aprendiendo, mejor que lo haga, y así pues me quito yo una carga menos. Y aprovechamos y podemos producir más programas. Si tú haces lo que haces, entonces a lo mejor rompiendo el molde nos llevaría la edición o la producción mucho más tiempo si nos involucramos los tres. Sí, ahora. En un principio, ¿verdad? Ajá. Pero porque es aparentemente, es un engaño realmente que vivimos. Sí, es como. Pero más adelante, ¿te imaginas? O sea, ya todos teniendo ese conocimiento,
lo que se pudiera hacer. Es como el ejemplo que le daba de la mamá que no enseña que sus hijos, no les da la oportunidad a sus hijos de que recojan su cuarto porque no van a tender la cama bonita como a ella le gusta. Ok, a lo mejor eso va a ser y tienes que aguantar unos 2 meses, 3 meses en lo que aprenden, pero al rato, aunque tú no estés, la casa va a estar bonita como te gusta porque todos aprendieron a hacerlo, ¿no? Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Te lleva años a veces. Bueno, a veces es años, ¿no? Pero creo que no estamos dispuestos a pagar el precio. Es más, vamos tomando cada quien la postura que más se nos acomoda. Y es lo que les digo, no estamos aquí satanizando a los que no hacen nada en casa. No, también los que no dejan que los demás hagan algo en casa tienen mucho de culpa, ¿no? O sea, todos perdemos aquí. El otro día estaba platicando precisamente, hablando acerca de que yo, es algo bien conocido y me voy a ventanear así ya más. Pero te seguimos viendo igual, Janet. Pero yo le platicaba. Lo bueno es que aquí estamos en confianza, ¿eh? Ajá. Nada más se los cuento a ustedes. Pero yo le comentaba a una amiga, le digo, es que los sábados como me pongo a recoger la casa, a hacer limpieza general, termino enojada. Ajá. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque empiezo a ver que dejaron esto acá, y empiezo a renegar. Y entonces ella me decía, fíjate que a mí así me pasaba. Dice, y pues me renegaba tanto porque los niños no hacían las cosas como yo esperaba. Dice, pero me di cuenta de que les estaba poniendo un estándar muy alto. Y entonces también ellos poco a poco pueden ir desarrollando la habilidad, pero a veces no estamos dispuestos a pagar ese precio de enseñar y de ser pacientes hasta que lleguen a pulir esa habilidad. Entonces, en ese proceso nos quedamos a medias, nos desesperamos y como dices, mejor yo lo hago. Sí. Mejor yo barro porque tú no barres en esa esquina, porque tú no le limpias bien aquí al mueble. Entonces, mejor hazte a un lado y yo lo hago. Termino enojado y lo termino haciendo yo y estoy quitándole la oportunidad a ellos de aprender. Sí. Entonces es muchas veces que no queremos dar la oportunidad porque ponemos un estándar tan alto al que está aprendiendo. Y a veces lo ponemos porque ahí está mi valor. Porque como yo soy el único que hace bien eso, yo mismo, subo la vara de tal manera de que nadie la alcance para yo poderme seguir sintiendo valioso o exitoso en la empresa o en el área en la que estoy trabajando, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Ahorita regresamos, está muy interesante el tema, espero que ustedes también lo estén disfrutando. Gracias por escuchar Rompiendo el Molde. Queremos saber de ti, lo que piensas. Nos gusta hablar el molde. Regresamos. Bien, continuamos en Rompiendo el Molde y para toda la gente que apenas está conectando con nosotros, estamos platicando acerca del maravilloso mundo del trabajo en equipo. Que yo no sé si la gente cuando nos escucha dice, no, sí deberíamos de estar trabajando en equipo, o dice, no, pobre gente, está bien dañada esos de Rompiendo el Molde, ¿no? Con todas las experiencias que han tenido. Y yo creo que es en base a eso es que analizamos o juzgamos si está bien o no, pero sí espero estar aclarando que cuando en una organización, llámese familia, llámese empresa, escuela, no se trabaja de manera correcta o sana en equipo, todos perdemos. Aún los que hacen el trabajo fuerte y son los que se llevan el título de el que sí trabaja, al final todos pierden porque limitamos nuestro rendimiento, ¿no? Entonces hablábamos al final de que muchas veces con tal de sacar una buena calificación, de entregar ese proyecto como debería de ser, nos sacrificamos entre nosotros. Pero entender que no se va a dar de una manera natural, dada nuestra mala experiencia en la mayoría de los casos sobre el trabajo en equipo, y es todo un proceso. Yo el otro día estaba viendo un documental, por ejemplo, de una selección de básquetbol de Estados Unidos, que uno pudiera decir, oye, pues es un equipazo, puro superestrella, lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Y tómala, llegan los Juegos Olímpicos y no ganan la medalla de oro. ¿Por qué no? Porque no se trata, tú lo mencionabas hace rato, Auli, no es nada más, tengo todas las habilidades. Trabajo en equipo implica muchas cosas, ¿verdad? Hay un tema que el otro día Auli nos explicaba acerca de cuando el trabajo o el equipo está en pro de la visión. Ajá. Porque pensaba ahorita, ¿por qué tenemos tantos problemas con el trabajo en equipo? Inclusive
también tiene que ver mucho con el hecho de querer que se trata cerca de mí. Y cuando se trata cerca de mí, yo quiero ser visto. No me interesan tanto los demás. Y luego otro punto importante ahí es que consideramos que hay posiciones que son más visibles, son más visibles. Y si bien es cierto, sí, hay socialmente hay posiciones que son más reconocidas, pero cuando entramos a ese juego perdemos. Entonces tiene que ver mucho que a veces pensamos que se trata del individuo y no de la visión. Siempre cuento esta historia. Resulta que era el último juego para ganar un campeonato de los Toros de Chicago cuando era la época de Michael Jordan. Y entonces había un jugador que era especialista en tiros de 3. Entonces ya era la canasta final, estaba el campeonato en juego y todos sabíamos de que o iba a tirar Jordan o iba a tirar el güerito Steve Kerr, ¿no? Que era el otro jugador. Entonces ya agarró la pelota Jordan, se levanta de una manera magistral, anota la canasta y los Toros son campeones, ¿no? O sea, ese cuadro importante. Y entonces le preguntan a Steve Kerr, oye, ¿qué te dijo el entrenador al momento de esa última reunión antes de esa jugada? Y entonces él a manera de broma me dijo, mira Steve, tú no vas a tirar esta canasta, la va a tirar Jordan. Entonces, en cuanto tú veas que Jordan agarra la pelota, tú te vas a salir corriendo, te vas a quitar para no estorbarle. Entonces dice, yo cuando vi que Jordan agarró la pelota, yo salí corriendo para no estorbarle. Si yo no me hubiera quitado, Jordan no hubiera metido esa canasta. O sea, estoy tan consciente de lo importante de mi trabajo en este equipo. Y era parte del cotorreo, o sea, era como una broma. Pero a veces no nos damos cuenta de que en un equipo a lo mejor tenemos un Messi, que es el que mete los goles, pero si no hay alguien que le pase la pelota, si no hay alguien que recupere el balón, si no hay un portero que pare los goles, Messi no sería reconocido como la estrella de que es. Y yo creo que muchas veces como sociedad estamos luchando por a ver quién recibe el reconocimiento, quién te da ese título de que tú eres el importante en este equipo, ¿no? Entonces, yo espero que no sea una falsa humildad, pero yo siempre cuando escucho a muchos superestrellas en cualquier deporte, dicen, ok, yo no sería nada sin este equipo. Este equipo es el que me hace valioso, este equipo es el que permite que yo pueda hacer todo esto. Igual en el automovilismo, ¿no? Ese piloto que gana esa carrera de Fórmula 1, te aseguro que si alguien de su equipo de mecánicos no hace lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo, a la velocidad que tiene que hacerlo, ese hombre no es campeón del mundo. De hecho, pensaba en el Rayo McQueen, estábamos viendo el otro día la película y precisamente es un claro ejemplo. O sea, realmente sí, el mecánico, el jefe de mecánicos no está ahí. Hay problemas. Pero inexperto en muchas áreas, el Rayo McQueen, vanidoso, no valoraba el esfuerzo de su equipo. Ajá. Y de eso se trata, ¿no? La película, de ver que a fin de cuentas, él necesita un equipo. A veces escuchamos este tipo de discursos de alguien, del jefe de la empresa, del que sobresale, del que sí es socialmente reconocido, y a veces es una barrera bien importante el hecho de quién te lo está diciendo. Pero de verdad, créame, se lo afirma alguien que no es de las más reconocidas en el trabajo que hace. O sea, mucho del trabajo que yo hago es tras bambalinas, pero celebro las victorias porque también son mías. Aunque el reconocimiento, aunque la persona que está parada enfrente, aunque quien está recibiendo los elogios sea alguien que no hizo todo el trabajo solo, yo celebro porque se trata del objetivo, se trata de la visión. Pero están de acuerdo que no es sencillo. No. La verdad no es sencillo. O sea, porque todos en algún momento sí podemos sentir esa necesidad de, oye, no seas gacho. El otro día estaba viendo una película biográfica de Steve Jobs, ¿no? Donde llega
una de sus mentes brillantes de este equipo creativo que diseñaron los iPhone y las computadoras y todo eso, y llega y tienen un conflicto. ¿Por qué nunca agradeces al equipo cuando estás delante de las cámaras? O sea, era un conflicto, o sea, y perdón por la expresión, pero eran esas ratitas de laboratorio, eran los genios. Pero si tú hablas de Apple, Steve Jobs, no sabes quiénes están detrás, ¿no? Y entonces, de hecho, se rompe la relación. No sé qué tan apegada a la realidad sea esa película, porque Steve Jobs no se atrevió o no quiso reconocer a su equipo de trabajo cuando estaba presentando un nuevo producto. Oye, me doy cuenta, y yo creo que todos nos damos cuenta, cómo muchas cosas vuelven a caer ahí, al punto de la identidad. Porque tanto el que está al frente, que no reconoce el trabajo de los demás, pero también el que está tras las bambalinas, como lo comenta Oli, que si él cree que no es importante su trabajo, también va a afectar identidad a fin de cuentas. Sí, estaba pensando durante todo este programa de cuando Jesús habla de que nosotros somos como un cuerpo. O sea, y Él nos ve como un cuerpo. Y en un cuerpo, cada órgano cumple una función diferente. Pero volvemos al punto. Si somos honestos, hay órganos que nosotros decimos, no, la neta, ¿cómo comparas, Noel, este ojo con el dedo pequeño del pie, ¿no? Bueno, de tu mano o del pie. O sea, no hay nivel de comparación, es bien diferente. Y me acuerdo mucho de un buen amigo que él decía, yo creo que todos nosotros, cuando sentimos comezón en la cabeza, agarramos ese dedo y empezamos a moverlo así de un lado a otro. Oh, gracias a Dios por este dedo, porque este dedo es el que me ayuda a poder quitar esa comezón que tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, volviendo al tema de identidad, si nos vemos como una comunidad, si nos vemos como un todo, ok, a lo mejor yo no voy a tener ese reconocimiento, por así decirlo, pero estoy seguro que lo que yo hago es importante. Entonces, me gustaría, y a lo mejor soy muy emocional en esto que voy a decir, a mí sí me gustaría que todo el resto del cuerpo reconociera, ¿sabes qué? Gracias al dedo chiquito del pie por su trabajo. A veces creo también que no estamos tan conscientes, ¿no? He escuchado, por ejemplo, el otro día que una persona empezó a tener problemas en su oído y resulta que se andaba cayendo, se andaba todo mareado, porque el oído, que nosotros decimos, no, es para oír bien nada más, no, pero abarca esa parte de la estabilidad para todo el cuerpo, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Yo lo platicaba el otro día, estábamos ahí en una actividad con unos muchachos, entonces hicimos algo y me lastimé un poco el cuello, que cada vez que pasaba yo saliva, me dolía. Y entonces le digo a Janet, casi no pude dormir porque me dolía el cuello. Y estaba con estos muchachos y les dije, no tienen idea de cómo me sirvió esto para darme cuenta de cuántas veces al día yo paso saliva. Porque como ahora sí me dolía cada vez que yo pasaba saliva, entonces yo creo que muchas veces en una empresa, en una familia, en cualquier tipo de organización, no estamos tan conscientes de la importancia de cada uno de los miembros, porque ahí están y hacen su chamba, pero el día que no están, o sea, tú no te das cuenta como, oye, hace falta fulanito, ¿no? O sea, a lo mejor su trabajo en cuanto a la toma de decisiones no lo consideramos tan importante, pero es tan sociable, que siempre nos trae un vasito de agua cuando estamos en las juntas, que siempre tiene buena actitud cuando vas llegando a la empresa. Entonces empezamos a reconocerlo, pero qué triste que a veces lo hacemos hasta que ya no está. Uh-huh. En lugar de decir, oye, no, tenemos que ser agradecidos también. Y tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de identidad, ¿no? Comparación, yo creo que es una barrera bien grande, ¿no? Como ya cuando empiezas a decir, es que yo soy el dedo chiquito y yo nada más puedo hacer esto. Ajá. Pero esta persona es la cabeza. O esta persona son los brazos o el cerebro de la misión. Entonces, comparación es una barrera bien grande que necesitamos eliminar, porque trabajar en equipo no es una batalla o no es una competencia de habilidades. Es una sumatoria de habilidades para lograr algo.
quizás escuché esto muy grotesco, pero de verdad estaba pensando en una imagen y decía, ¿de qué te sirve una cabeza sin el cuerpo? Ajá. No te sirve de nada. O sea, una cabeza necesita de lo demás, de los demás miembros del cuerpo. Entonces puedes tener las más grandes ideas, pero si no tienes un equipo que ejecute, que lleve a cabo, en realidad pues ahí, o sea, es una cabeza, ¿sí me explico? Mira, hace muchos años yo estaba en un seminario hablando de ese tipo de temas y el expositor dijo, bueno, es que hay gente que se siente que es el último refresco en el desierto, que siente que nadie lo merece, que él es lo único importante y todo eso. Pero dijo, en realidad cuando tú llegas a tu casa y aplastas ahí el botoncito de la luz, ese es trabajo de otra persona en beneficio tuyo. Y si no fuera, o sea, a veces no estamos conscientes de todo lo que sucede en tu casa, en tu oficina, para que llegues, prendas ahí el switch y se prenda el foco de tu habitación. O sea, cientos de personas tuvieron algo que ver, desde el hombre que hace 200 años inventó el bombillo, no sé cómo se llame, el hombre que inventó el cable, el hombre, o sea, un montón de inventos, de horas de trabajo, de esfuerzo, como para que tú te sientas que eres único, indispensable e individual y que tú no necesitas de nadie más para la ropa que tú traes. Es el trabajo de cientos de personas para que tú puedas agarrar tu camisita, tu suétercito y te lo pongas. Pero a veces tenemos tantas broncas de inseguridad. Somos muy egoístas. Y yo sé que a lo mejor me estoy poniendo así muy denso aquí. Y yo creo que todos tenemos que ser más conscientes de, wow, no me había dado cuenta de todos los beneficios que yo recibo de otras personas a lo largo de mi vida, ¿no? Que la vida funciona en trabajo en equipo. Ajá. O sea, eso es poder visualizar el trabajo en equipo de otros, haciendo equipo con gente que ni conocemos. Ajá. O sea, a veces ni siquiera va a requerir como tanto el trato, pero está haciendo equipo conmigo para lograr algo. Hace poco estaba viendo una serie y la serie trata de un niño que fue adoptado. Entonces, en un ensayo para entrar a la universidad, hacían la pregunta, ¿quién ha impactado más tu vida? Entonces, este niño había sido entregado a un hospital por un bombero y todo mundo decía, el bombero que te llevó al hospital, en el hospital donde te conocieron tus papás, ¿quién te adoptó? Esa es la persona que más ha impactado tu vida. No, pues los papás que lo adoptaron. Entonces, fue muy interesante que su respuesta iba muy a el acumulo de todas las personas que yo he conocido en mi vida ha sido el impacto de quién soy hoy. Entonces, como a veces no dimensionamos esa persona que un día me encontré en el parque y por alguna razón coincidimos, cruzamos palabra, hicimos algo, caminamos a la par, en esa caminata de la mañana, puede impactar tu vida. Y a veces estamos enfocados en los impactos socialmente aceptables. Pero qué padre poder ver a las demás personas como un acúmulo, como una sumatoria a mi vida. Yo creo que cambiaría mucho la percepción de las personas. Pensaba ahorita una historia imaginaria de este hombre ejecutivo de una empresa multimillonaria haciendo cosas súper importantes para la humanidad y se baja de su vehículo rumbo a su oficina y de repente escucha el grito de ¡cuidado! Porque él va distraído pensando en proyectos o viendo su teléfono celular, algunas decisiones que debe de tomar. Y esa palabra de cuidado es del señor que vende dulces allá afuera de ese corporativo transnacional en el que él dirige. Y esa palabra cuidado lo protegió de algo que iba a caer, que lo hubiera podido matar. O sea, a veces esos pequeños momentos, esas personas que a lo mejor ese hombre lleva ahí 20 años vendiendo cosas afuera de esa oficina y nunca te has dignado a sonreírle, a decirle buenos días, don fulanito, o sea, porque estás tan metido en tu mundo, en tu dinámica del día a día. Y digo, o sea, esa persona puede ser trascendental, para el resto de tu vida, ¿no? Si no te hubiera dicho cuidado, hubieras muerto ahí. Sé que suena muy fantasiosa mi historia,
Pero a veces esos detalles, ese señor que se levanta temprano para manejar el camión en el que te vas a la escuela o al trabajo, o sea, gracias a ese señor es que tú puedes llegar temprano a tu trabajo. Gracias a esa señora que llega más temprano que tú para limpiar tu oficina, puedes llegar y decir: wow, qué bien, qué bonito el espacio en el que yo estoy trabajando. Pero mientras a veces nos dejamos llevar por esa valoración social de que si es importante lo que hago, lo que no hago, todo es importante. Yo creo que un buen ejercicio sería ese, el pensar en el cúmulo de experiencias o personas que a lo largo de nuestra vida han influido en una u otra manera o en una u otra etapa, porque a veces olvidamos. Sí. De hecho, de pronto yo me pongo a recordar y hay gente que ya no está en mi vida. Y pues porque a lo mejor ya no viven aquí en la ciudad, o ya fallecieron, o simplemente pues caminamos por rumbos diferentes. Ajá. Pero en algún punto, en alguna etapa de mi vida, fueron una pieza importante. Y yo creo que el reconocer y el agradecer también nos ayuda a crecer. El ir por la vida pensando que yo todo lo he logrado solo, pues es un error, definitivamente. Entonces pensemos en eso. Yo creo que hay dos formas de ver a los seres humanos, ¿no? Como aliados o como enemigos. Entonces, si nosotros vamos, o como una amenaza, si vamos en la vida percibiendo a cada persona que conocemos como alguien de quien tenemos que cuidarnos, como alguien que nos va a restar en lugar de sumar, pues la dinámica va a ser bastante diferente. Sin embargo, ahorita recordaba como en la Biblia dice, o sea, ama a tu prójimo. Y yo decía, como pareciera un mandato absolutamente injusto y difícil de llevar. Pero yo creo que Dios, sabiendo la forma que diseñó al ser humano, decirte ama a tu prójimo, es porque el prójimo es el próximo, a quien te encuentras, a quien te topas. Entonces es un beneficio, es una bendición para ti amar al prójimo, porque si logras visualizarlo como lo que realmente es una sumatoria para tu vida, entonces se vuelve un poco menos pesado. Y yo pensaba de que no es opcional. Es como, ok, te doy este carro, pero para que este carro funcione, necesita gasolina. Hablábamos al principio del programa. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. El hombre no funciona si no hay comunidad. ¿Quieres vivir en comunidad? Tienes que amar. Ese es el combustible que va a permitir que la comunidad avance. Pero si hay desconfianza, si hay rencores, si no hay... digamos que el trabajo en equipo sano es la manera en la que podemos ver qué tanto amor hay en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Pero bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo creo que fue una muy buena introducción al tema del trabajo en equipo. Deberíamos a lo mejor, no sé si quieran para el próximo programa, ser más intencionales en, por ejemplo, ok, ¿qué necesitas trabajar para poder mejorar tu trabajo en equipo? Ok, una mejor comunicación. ¿Cómo se puede dar una buena comunicación dentro del trabajo en equipo? No, que hay que ser más tolerantes. Ok, la tolerancia nos puede... O sea, más detallitos, a lo mejor más prácticos, y eso creo yo que vendría a complementar perfectamente el tema que tratamos el día de hoy. A toda la gente que nos escuchó, muchísimas gracias. Gracias, Janet, gracias a Oli. Yo me despido, mi nombre es Noel Santurrón Rodríguez y recuérdenlo, Dios los va a empezar sus rostros. Cuídense, pórtense muy bien, señores. Bye, bye, bye. Todos podemos hablar, todos podemos debatir, todos podemos dar nuestra opinión, pero no todos estamos dispuestos a cambiar. Tú decides. Te esperamos en nuestro próximo programa. Rompiendo el molde. Este programa es una producción de Misión con Sentidos. Rompiendo el molde.